Ya. Vamos a empezar, chicos. Buenos días. Les agradezco por haberse conectado. Entiendo que es difícil algunos para hoy. Vamos a ver el tema 11 de neurooncología y vamos a ver algunas cosas puntuales sobre todo, porque como sabemos es un tema amplio, pero hay algunas cosas sobre todo que quiero que se lleven y les puede ayudar a complementar con lo que han estado revisando también en su teoría. Ya. Entonces, como definición, va a ser aquella masa anormal. Recuerden, chicos, que para su asistencia también tiene que estar su pretest y su posttest, ¿sí? Estaba viendo que algunos todavía no lo habían completado. Normal todavía va a seguir abierto. Pueden ir llenando. De tejido originada por la replicación celular que se va a dar de manera incontrolable y de forma autónoma, ¿no? Normalmente de manera incontrolable. No se preocupen, chicos, si algunas preguntas del pretest no se entendían bien. El objetivo es que terminando la asesoría de acá, al menos esas preguntas, porque quiero que aprendan a diferenciar cosas puntuales. Cuando lean alteraciones visuales, relacionen más o menos con un tipo específico de cáncer o de tumor. Si les menciona convulsiones, otro más. Si les menciona que es en niños, ¿cuál es el más frecuente benigno? ¿Cuál es el más frecuente de los malignos? Y si es en adultos, igualito. ¿Cuál es el más frecuente en adultos benigno y cuál es el más frecuente maligno? Son cosas que les pueden preguntar y que ayuda también a responder las preguntas. Como generalidades, la mayoría no se desconoce la causa. Como se desconoce la causa, en su mayoría son esporádicos y solo 5% son familiares. Y puede haber un factor ambiental, pero se desconoce. Ya, entonces, esto de acá es importante. Estos dos de aquí. Según la clasificación topográfica, tenemos en adultos y en niños, y esto se puede dividir supratentoriales, es decir, por encima de la tienda del cerebelo, por encima del tentorio, o infratentoriales por debajo del tentorio. Se clasifican en adultos, esto recuerden, pues lo he subrayado. En adultos es más frecuente los supratentoriales, más frecuentes supratentoriales. Y en niños, los más frecuentes infratentoriales. ¿Para qué les digo? Porque acá tienen los tumores de cada uno. Entonces, cuando les mencionen un tumor que se encuentre infratentorial o uno que esté supra, ustedes ya van a saber cuál. Hasta ahorita quiero que recuerden eso. Supratentoriales. Dentro de los supratentoriales pueden estar las metástasis, el glioblastoma, el glioblastoma multiforme, el meningioma, el adenoma hipoficiario. En los infratentoriales puede estar el neurinoma del acústico, neurinoma del acústico, y también pueden estar los meningiomas, tanto como supra como infra. Pero sobre todo este, ¿no? Infratentorial en adultos, neurinoma del acústico. Supratentorial en adultos, los que estamos viendo acá. En niños tenemos igualitos, supra e infratentoriales. En supratentoriales está el cráneo faringioma. Les diría que consideren sobre todo el cráneo faringioma como supratentorial, porque solo eso es, al menos el supratentorial que vamos a hablar. Y de los infratentoriales tenemos al méduloblastoma, el astrocitoma. Entonces estos dos de acá ya sacamos que van a ser los más frecuentes. Son infratentoriales y son más frecuentes en niños. Según su clasificación anatomopatológica tenemos grados. Se le dice que es de grado 1 o primer grado cuando el tumor está circunscrito. Vamos, lo podemos entender como mejor pronóstico. Un grado 1 tiene un buen pronóstico. Es un tumor que está circunscrito y que tiene lento crecimiento. Es un grado 2, ya va avanzando un poco. Entonces acá
de lo que estaba más circunscrito va a adquirir unos bordes difusos. Pero igualito podría decirse que es un buen pronóstico porque también tiene un lento crecimiento. En un grado 3 ya es como que a partir de acá va para un mal pronóstico porque acá ya vamos a tener células atípicas, ¿no? Acá vamos a tener ya tumores más infiltrantes con celularidad atípica. Y en un grado 4 ya si al inicio que teníamos un grado 1 que era un buen pronóstico, es un crecimiento lento, en un estado avanzado va a ser lo opuesto, tenemos rápido crecimiento. Rápido crecimiento, va a haber signos de metástasis, neovascularización y también puede haber necrosis. Estas son las características. Entonces, por ejemplo, un astrocitoma pilocítico es un tumor benigno, ¿no? Frecuente en el niño. Ahí probablemente una descripción que les den es que es un tumor circunscrito y de lento crecimiento. Pero si por ahí mencionan que es de rápido crecimiento, que hay neovascularización, necrosis o que está comprometiendo ya otras áreas, otros órganos, eso ya podríamos pensar en uno de mal pronóstico, ¿no? O como un meduloblastoma que es un tumor maligno, algo así. Entonces, esto de acá también es importante, porque acá vamos a ver cuál es lo más frecuente de cada uno y de acá les coloca unas preguntitas en su pretest y también no se preocupen que en el quiz hay algunas preguntas para practicar. Entonces, el tumor benigno infratentorial más frecuente tenemos al astrocitoma pilocítico. Entiéndase como el más frecuente. Ah, y esto es de la infancia. Todo lo que estamos viendo acá es en niños. Acá va a ser en adultos que son otros tumores. El tumor maligno más frecuente, el meduloblastoma. Esto también es importante. Es uno de los tumores que quiero que recuerden porque en niños es el maligno más frecuente. Si piensan en el benigno más frecuente, en niños que recuerden al astrocitoma pilocítico. Benigno asocian al astrocitoma pilocítico y maligno en niños asocian a meduloblastoma. En la infancia, el tumor benigno supratentorial más frecuente. Acá decía infratentorial, ¿no? Ahora nos dice el supratentorial, dijimos que teníamos uno, ¿no? El cráneo faringioma. Entonces acá son dos cosas, por eso es importante reconocer si es supra o encima. El único supratentorial de la infancia que quería que recuerden era craniofaringioma. Si tenemos infratentorial y en general el más frecuente en la infancia benigno, el astrocitoma pilocítico. Y si les habla en niños el maligno, meduloblastoma. Otro también es esta forma en la que les dice, tumor más frecuente en menores de 5 años, también entra ahí el meduloblastoma. Meduloblastoma. Ahora vamos a ver en adultos. En adultos, el tumor del sistema nervioso más frecuente es la metástasis. El tumor primario más frecuente, cuando les habla de primario, secundario, si les dice primario, es primario y del mismo sistema nervioso, o sea, ahí está el problema. No es que secundario es que viene de otro lado o como consecuencia de, como es el caso de la metástasis. En la metástasis se dice que puede decir, no es que nació ahí el tumor, ¿no? Sino que como consecuencia de un tumor salió metástasis en determinado órgano. Ese es un secundario. Pero un primario puede ser el mismo, como es el caso del glioblastoma. Entonces, tumor primario más frecuente, glioblastoma. Tumor primario infratentorial más frecuente, neurinoma del acústico. Eso tenemos que recordar, ¿no? Infratentorial en adultos, neurinoma del acústico. Tumor primario cerebeloso más frecuente, el hemangioblastoma. Bueno, esto de acá lo coloco por si acaso. No es de lo que preguntarían más, porque lo que más frecuente puede que pregunten es lo que les dije acá, el benigno, infratentorial más frecuente, que ya saben, el astrocitoma pilocítico, el maligno más frecuente, que es el meduloblastoma en niños. Y si les preguntan algo de supratentorial, ya les mencioné que el único acá a recordar el craniofaringioma.
Eso es en niños. En adultos, lo que podrían preguntar sería por estos dos igual. Tumor benigno más frecuente y el tumor maligno más frecuente en adultos, ¿no? El benigno es el meningioma y el maligno entra a la metástasis, ¿no? Esas dos cosas en adultos. Y ya si pueden recordar que el cerebeloso, el más frecuente, el hemangioblastoma. Y de los infratentoriales, el neurinoma del acústico. Entonces, como fisiopatología, tenemos que acá va a haber un aumento, un aumento del volumen intracraneal, porque es como una masa que está ocupando un espacio, ¿no? Entonces va a ser que aumente el volumen. Aumenta el volumen intracraneal por el espacio que va a ocupar el tumor. Esto nos lleva a una acumulación de líquido, una hidrocefalia, aumenta el líquido cefalorraquídeo, aumenta el volumen de sangre, pudiendo generar un hematoma o una hemorragia. Y también al aumentar el líquido intracerebral condiciona que haya un aumento o un edema cerebral. Todo ello conlleva un edema cerebral. Bueno, estas son las hernias, que si la hernia proviene de la hoja del cerebro, se dice que es una hernia transcallosa. Si proviene del agujero de Paccioni, es una hernia transtentorial. Y si proviene del agujero occipital, es una hernia de las amígdalas cerebelosas. Ya. Ahora de acá, los tumores primarios dijimos que se originaban del mismo tejido, ¿no? Puede ser tejido del tejido glial o del tejido meningio. Estas van a originarse de células de tejido de sostén, no de las neuronas. A nivel del tejido glial es un 60%. Ahí tenemos que pueden ser malignos como el astrocitoma y el oligodendroglioma. Y dentro de la parte meningia tenemos que puede ser un 30% benigno, ¿no? Como dijimos, el meningioma que era el benigno más frecuente en el caso de los adultos. ¿Y qué podría sugerir malignidad? Que haya abundante mitosis, que haya hiperplasia vascular, un aumento de la proliferación de vasos, que haya pleomorfismo, una alteración en la forma, dado justamente con el exceso de mitosis, hipercelularidad excesiva, necrosis y hemorragia, ¿no? Vimos que eran signos de malignidad. Pueden haber factores ambientales causantes, sí. Algunos de ellos pueden ser la exposición a la radiación ionizante, siendo uno de los principales, exposición a radiación ionizante, que haya una inmunosupresión prolongada, inmunosupresión, que haya tratamiento con radiación previa, antecedentes de, o sea, haber recibido radioterapia, haber estado expuesto con radiación previa, uso de hormonas exógenas. Mencionan acerca de los este, anticonceptivos orales por tiempo prolongado, como unos 10 años, un riesgo de meningioma. Y en el cáncer de mama también lo relacionan con el meningioma. Signos y síntomas según localización. Bueno, esto es más o menos de lo que ya recordamos tenemos que recordar la función de cada área para ver qué es lo que afectaría. La función a nivel del lóbulo frontal está asociada. Entonces, tenemos la parte conductual. Y si hay una lesión ahí que se afecta la conducta, ¿no? El área motora y la conducta. Tenemos en el lóbulo temporal relacionado a la memoria, que puede haber acá convulsiones y también puede haber alteración en la memoria. Lóbulo parietal es algo más sensitivo, entonces que se afecta a la parte sensitiva. Lóbulo occipital está relacionado con la parte visual y puede haber hemianopsias
hemianopsias contralaterales, ¿no? Del lado opuesto. El tálamo regula la parte del comportamiento y el lenguaje. Y el cerebelo está también relacionado al equilibrio, a la marcha. Entonces, una alteración de esto puede generar una alteración del equilibrio, una alteración de la marcha, dismetría. Las crisis convulsivas son síntoma común si es que no está relacionado con un tema neto de la convulsión, sea por una causa neurológica, ya sea una epilepsia o tal. En el caso de neurooncología puede estar asociado con tumores y metástasis. En el fondo de ojo, ¿qué se va a poder ver? Se va a poder ver un edema de papila, que esto es signo de hipertensión endocrinal, que se puede ver a partir de las 6 horas. Síntomas más frecuentes de tumores. Bueno, no son tan específicos, pero algunos que pueden presentarse es la cefalea, que puede haber las convulsiones que mencionamos, las alteraciones de la memoria. Para el diagnóstico tenemos diagnóstico de imágenes, tomografía, en la cual se puede ver las hemorragias, se puede ver el edema y este desplazamiento de estructuras. Como es una masa que está ocupando un espacio, entonces hace que se desplacen las estructuras propias del cerebro. Desplazamiento. En la resonancia magnética se pueden ver los tumores de la fosa posterior y para confirmar se dice que el gol estándar es la biopsia. Ahora, para el diagnóstico, siguiendo con la parte de resonancia magnética, ¿qué es lo que se puede ver? En el caso del glioblastoma multiforme, se puede ver una hipointensidad en T1, del astrocitoma se puede visualizar bien en T2 y en la secuencia FLAIR. A esto de acá puede que sí tengan que recordar la espectroscopía, porque estas tres palabritas solo las mencionan ahí. ¿Qué es lo que, cómo se ven alterado esto en cuestión a los tumores? El N-acetilaspartato va a disminuir en el caso de los gliomas. La colina va a estar aumentada en los tumores cerebrales y el lactato también va a estar aumentado. El lactato aumentado puede estar y presente en el caso de necrosis del tumor, en el caso de infección y en el caso de infartos. Entonces tenemos una disminución del N-acetilaspartato, un aumento de colina y un aumento del lactato. Ya esto de acá es importante también, cómo se clasifican los tumores supratentoriales, ¿no? Recordamos acá sobre todo a tres que vamos a mencionar: el astrocitoma, el glioblastoma multiforme y el oligodendroglioma. Entonces empezamos. El astrocitoma, este va a ser menos frecuente que el glioblastoma. Tenemos el de primer grado, que es el pilocítico. El pilocítico, que es benigno en niños, dijimos el más frecuente es benigno en niños. Y tenemos el de cuarto grado, que este sí es maligno, el méduloblastoma. Cuarto grado méduloblastoma es maligno, ¿no? Acá, ya. Acá en cuarto grado también podemos tener el glioblastoma, pero este sí está relacionado a malignidad, pero en adultos, en adultos. En niños el astrocitoma pilocítico, que es benigno. ¿En dónde se van a localizar? Pueden estar localizados en el cuerpo calloso y en el sitio interhemisférico, ¿no? En la zona interhemisférica. Generan bastante edema. Esta es una de las cosas que va a presentar el astrocitoma. El del tercer grado es el anaplásico y cualquier noxa o daño en la corteza cerebral puede causar epilepsia. Entonces, en el caso clínico puede que les mencionen por ahí que dos cosas, que hay edema y que hay epilepsia. Glioblastoma multiforme. Este es un tumor maligno de grado 4. El 90% se va a encontrar en los hemisferios cerebrales.
y va a predominar en el sexo masculino. Como dijimos, es maligno y se va a ver una hipervascularización infiltrante. Hipervascularización. Va a tener una forma de alas de mariposa y puede estar asociado a necrosis. Dijimos necrosis era algo de mal pronóstico, ¿no? Asociado justamente que acá que el glioblastoma multiforme es maligno. Oligodendroglioma. Este de acá, hay algo que tienen que recordar que tiende a capsularse y forma calcificaciones. Esto es algo específico, creo que les he colocado una pregunta de eso. Entonces, por ahí en el caso clínico mencionan que el paciente tal tiene tantos síntomas y se encuentra que tiene calcificaciones. ¿En qué tumor pueden pensar? Y les sale un montón de opciones. Ustedes recuerdan que el oligodendroglioma, ese es el único que tiene esa característica. Y la forma también, tiene forma de huevo frito. Estas dos cosas, así que esto creo que, no sé, pero es preguntable, porque son cosas específicas que tiene el oligodendroglioma. Calcificaciones, la forma del huevo frito y junto con eso que tiene su núcleo excéntrico. Es de lento crecimiento, puede asociarse con hemorragia cerebral y tiene un mejor pronóstico que el astrocitoma. Y sobre todo si les dicen el de cuarto grado, que vimos que es el maligno, porque en el caso del pilocítico es benigno y sí tiene buen pronóstico. Ahora vamos a ver a los tumores infratentoriales. Dentro de los tumores infratentoriales tenemos el ependimoma, el meduloblastoma, el astrocitoma pilocítico y el glioma del tronco. Acá, chicos, el de cuarto grado entra el glioblastoma. ¿Sí? El meduloblastoma es el que vamos a ver acá en el infratentorial. Esto sí está bien. Cuarto grado, glioblastoma, y es maligno en adultos. Acá lo que vamos a ver el ependimoma. También tiene algunas cosas, es poquito lo que les voy a mencionar. Miren, de cada uno he resaltado porque es bastante y he resaltado algunas cosas, sobre todo que espero que les ayuden a responder algunas preguntas y más puntual. El ependimoma es más frecuente en niños. De acá lo que vamos a ver, recuerden que el infratentorial es más frecuente en niños. Entonces acá prácticamente vamos a repetir la frecuencia en que estos nombres que son infratentoriales, ependimoma, meduloblastoma, astrocitoma pilocítico, glioma, van a ser más frecuentes en niños. ¿No? Entonces, la localización del ependimoma en el ventrículo. Tratamiento es con cirugía, puede curarse y hay hidrocefalia y hipertensión. Son dos cosas que presenta. Así que si el caso clínico menciona a un niño de tanta edad, el tumor se encuentra localizado a nivel ventricular y cursa con hidrocefalia, hipertensión, se puede pensar en un ependimoma, ¿no? Meduloblastoma es más frecuente en niños y recuerden que es maligno, es el maligno más frecuente en niños y acá también hay hidrocefalia e hipertensión. ¿Mm? Hipertensión intracraneal. Pero acá como es maligno ya va a cambiar como les van a presentar el caso clínico. Probablemente les digan como ya que tiene más complicaciones o que haya hecho metástasis o que tiene un crecimiento rápido y las características de un tumor maligno en general. Glioma del tronco cerebral. También es igualito en niños, ¿no? Causa síndromes alternos porque puede haber compromiso de los pares craneales. Puede haber hidrocefalia obstructiva. Cuando se va a cerrar el cuarto ventrículo. Al cerrarse el cuarto ventrículo. El astrocitoma pilocítico, esto es otro de los que quiero que recuerden. Sobre todo estos dos, más frecuentes. Uno que es el más frecuente benigno y otro que es más frecuente maligno. Más frecuente en niños.
Son benignos, o sea, son extirpables. ¿Qué síntomas van a haber? Puede haber náuseas, puede haber vómitos asociados. ¿Dónde están ubicados? Entre el cerebelo y el tronco. ¿No? Infratentorial. Glioblastoma multiforme. Este es maligno también, recuerden. Maligno. El glioblast, este de acá, puede ver en el sexo femenino y este de acá. Mm, De este recuerdo más que todo que es maligno. No me acuerdo mucho de glioblastoma multiforme, pero no ha sido muy preguntado. Les digo que se acuerden más de lo más frecuente. Ah, esto de acá ya lo hemos visto, el oligodendroglioma. Tiene que capsularse y que fue a formar las calcificaciones. Esto de acá ya está. Y que es maligno. Y los tumores de línea media tenemos el adenoma hipoficiario y el craniofaringioma. Estos dos son puntuales. Del craniofaringioma les puse uno porque acá tiene alteraciones visuales. Un caso clínico en el que, y que es y que es de niños, porque dijimos que era supratentorial y de la infancia. No, que es supratentorial, que es de la infancia y que pueden haber alteraciones visuales. A ver, lo vamos a poner acá. Entonces es más frecuente en niños. Hay una alteración en niños menores de 14 años, sobre todo, y la alteración va a ser en la parte motora. Puede afectar también el cerebelo. ¿Qué factores pueden predisponer a enfermedades como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa? Puede haber náuseas y vómitos y puede haber algunos problemas endocrinológicos, ¿no? Va a cursar con, esto es lo más principal, alteraciones visuales, hemianopsia. De estas maneras le pueden poner el caso clínico, que haya alteración visual, que haya hemianopsia y sobre todo que sea un caso clínico de un niño. Es más probable que sea de un niño que le vayan a preguntar que de un adulto. La localización puede variar según si es prequiasmática, retro o intracelular. Si es prequiasmática, se dice que hay una atrofia del nervio óptico. Si es retroquiasmática, cursa con hidrocefalia. Y si es intracelular, con cefalea. Y también se dice que puede haber problemas endocrinos. Pero ya les dije, las cosas, si pudiera resumir el craniofaringioma, son que hay alteraciones visuales, que es un tumor supratentorial, o de la línea media, que también en la primera clasificación les mencionan que forma parte de los supratentoriales en el caso de los niños. Pero acá, cuando ya ya pues les subdividen, les colocan también como tumor de la línea media. Es otro que si no les coloca como supratentorial y les coloca como línea media, ya pues sería lo marcan como línea media. Pero en esa ubicación, y que es más frecuente en niños. En cuanto al adenoma hipoficiario, va a alterar algunas hormonas como la prolactina, como la ACTH, como la hormona del crecimiento. Tenemos microadenomas, en los cuales vamos a tener un aumento bueno, son más chiquititos, como su nombre dice. Menos de 10 milímetros intracelulares. Acá vamos a tener un aumento de la prolactina, más de 100 nanogramos. Así que en las mujeres puede haber amenorrea y galactorrea. La secreción, podría decirse secreción de la leche, que es lo que estimula la prolactina. Y en los hombres puede cursar con impotencia y pérdida de la libido. Impotencia, pérdida de libido. Los macroadenomas, que ya son más grandecitos, acá ya va a cursar con un hipopituitarismo.
y también puede haber una hemianopsia bitemporal. En el caso de los adenomas, tenemos productores de ACTH, lo que está relacionado con el síndrome de Cushing, y los productores de hormona de crecimiento que pueden generar gigantismo en los niños o acromegalia en los adultos. El tratamiento de un macroadenoma es ya como es un tumorcito más grande, se le puede hacer una cirugía y o con radioterapia. En el caso de un microadenoma que es más chiquito, se le puede tratar con fármacos como la bromocriptina. Y por último, los tumores de la base del cráneo, meningioma, neurinoma del acústico y un poquito de las metástasis. El meningioma, les dije, es el más frecuente en adultos. Bueno, no es, en incidencia es un 15% de los tumores benignos, que otra cosa es que es benigno también. Edad de presentación 40, 60 años. Pueden haber convulsiones. Está dentro, les coloca también eso, un caso clínico. Un paciente con convulsiones no les da mucha otra información y una edad 50, 60 años, ¿no? Entonces, relacionan cuál es el más frecuente en adultos y que puede presentar eso, un meningioma. Tiene un buen pronóstico y un tratamiento puede ser con cirugía. En el caso del neurinoma del acústico, como su nombre dice, acústico, ¿no? Está relacionado con audición, con sonido. Es también denominado un schwannoma de la rama vestibular. Puede cursar con hipoacusia, esto es lo principal, hipoacusia, y es el único con hipoacusia. Si el caso clínico menciona algo de hipoacusia, de que el paciente no escucha bien, y de dolor de cabeza, hipoacusia, piensen en el neurinoma del acústico. Tratamiento acá es quirúrgico y tiene un buen pronóstico. Una rama vestibular. En cuanto a las metástasis, van a constituir más del 60% de los tumores metastásicos. Es más frecuente. Ya, los lugares más frecuentes de metástasis serían el pulmón en primer lugar, mama, piel y por último entra hasta el riñón. En cuanto a la clínica, tiene este efecto de masa, puede generar un edema cerebral en el caso del carcinoma epidermoide de pulmón, y hemorragia cerebral en el caso del melanoma maligno. ¿Qué nos indica buen pronóstico? Ausencia, hay un gen, ausencia del gen de hipermetilación, ausencia de este gen, MT, indica buen pronóstico. Y tenemos que nos indica mal pronóstico que haya recurrencia del tumor, que una vez que podría decirse se ha curado o se ha mejorado, vuelva a reaparecer. Y la presencia y metástasis también es mal pronóstico. Ya chicos, ahora unas preguntitas para hacer el quizzes. Entonces, un tumor localizado en la región supracelular que produce hemianopsia bitemporal y trastornos endocrinos en un niño. ¿Corresponde con probabilidad a qué tipo? Resaltemos acá. Y chicos, están ahí. Participen, chicos. Ya estamos terminando. Si les decía algo de relacionar una alteración en la visión, chicos, recuerden el craniofaringioma, ¿no? Y que es un tumor de la región supracelular. O como les decía, tienen dos nombres que le han puesto en su teoría, como de tumor supracelular o supratentorial, o que también le han puesto ahí como de línea media. Pero es el único que está relacionado con alteraciones visuales. En adultos, el tumor primario maligno más frecuente. Acá tienen que diferenciar, chicos, dos cosas, si es primario o si es secundario. Primario, dijimos, del mismo, podría decir, donde incluía la parte de la glía y a la parte de las meninges, ¿no? Entonces, está relacionado al glioblastoma. Dijimos que, y dice maligno, ¿no? El meningioma
es benigno. Es como el primario benigno más frecuente en adultos. Metástasis es el más frecuente maligno, pero secundario. Primario sería un glioblastoma. Y un neurinoma del acústico no es relevante acá. En otro caso quiero ponerle del neurinoma. Tumor cerebral benigno más común en mujeres de 40 a 60 años asociado a convulsiones y crecimiento lento, meningioma, ¿verdad, chicos? Tumor en adultos benigno más frecuente, meningioma. De los siguientes tumores suele afectar la rama vestibular del octavo par craneal, causando hipoacusia neurosensorial. Basta que ustedes lean afecta rama vestibular, hipoacusia, piensan ustedes en neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico también está, o el schwannoma, como es un otro nombre, está en el ángulo pontocerebeloso, pero acá está mal porque no es meningioma, por eso. Pero si el ángulo pontocerebeloso estuviera incluido dentro del neurinoma del acústico, pudiera ser válido. El craneofaringioma no tiene nada que ver y el ependimoma tampoco. Lo único que está relacionado con la parte acústica es el neurinoma del acústico. Así que ahí ya saben, chicos. Tumor cerebral secundario más frecuente, te dije cuando era secundario iba para la parte de metástasis. Si es primario, el, el glioblastoma. Si es primario, maligno, porque si es benigno, ya saben, el meningioma. Son cositas puntuales. Bibliografía. Y a ver, chicos, hoy día están un poco calladitos, pero en el quiz sí quiero que ahí participen. Ahorita les voy a compartir. Ya estamos terminando, chicos, no se preocupen. Mm, copiar enlace. Ya pueden ir ingresando, chicos. Muy bien, chicos, los demás. Un minutito más, empezamos. En un minuto empezamos. Ya, vamos empezando, chicos.
Ya chicos, creo que ya entré. Um, unos minutitos más. En un minuto más vemos la revisión. Felicitaciones, chicos. Vamos a resolver. Tumor maligno más frecuente en niños. Muy bien, chicos, qué bueno. Meduloblastoma. Sí, tumor frecuente, maligno más frecuente en niños. Tumor supratentorial más frecuente en la infancia. Perfecto, el cráneofaringioma. Les dije que en la infancia, bueno, también en adultos y en niños tenemos supra e infratentorial, pero en la infancia había un supratentorial nomás, que les dije, el cráneofaringioma. El astrocitoma pilocítico entraba dentro de los infratentoriales. Y el meduloblastoma ya saben que es el maligno más frecuente en los niños. El meningioma no está relacionado con los niños acá. En todo caso, el meningioma es más frecuente benigno, pero en adultos. ¿Cuál es el tumor más frecuente del sistema nervioso central en niños menores de 5 años? Ah, ya. Al inicio les mostré una tablita. Es cierto que el astrocitoma pilocítico es frecuente, es muy frecuente, está más relacionado a benigno, pero siguiendo más o menos como les explico, como lo ha puesto su doctor para fines del examen, si lo coloca igual, dice el tumor frecuente maligno, así con estas palabras, en menores de 5 años, entra como el meduloblastoma. ¿Es cierto que el astrocitoma pilocítico también puede presentarse en menores de 5 años? Sí. ¿Que es un tumor frecuente? Sí. La diferencia sería entre que uno es benigno y el otro va más para maligno. Pero a pesar de ser maligno, acá menciona como ser uno de los más frecuentes en menores de 5 años. Así que esas dos cosas son ciertas del medulloblastoma. Tumor benigno más frecuente en la infancia, el astrocitoma. De esta manera, chicos. Por eso porque es astrocitoma pilocítico porque dice benigno, solo por eso. Porque si dijera maligno, ahí sí está bien pensar en meduloblastoma. Pero como dice benigno, entonces estamos en astrocitoma pilocítico. ¿Cuál es el tumor primario más frecuente en adultos? Chicos, por eso acá les decía. Acá va a variar si les dicen primario o secundario. Si les dicen primario, es el glioblastoma. Pero si les dicen secundario, es el metástasis. El secundario es que no se originó en el mismo tejido, sino que fue por otra causa, ¿no? En el caso de una metástasis. Pero acá sí es directo, un glioblastoma, algo que afectó directamente a la célula glial. En el primario algo que afectaba a la célula glial o a la meninge. Por eso que un primario también puede ser un meningioma. Pero en caso de una metástasis es un tumor secundario. Tumor benigno más frecuente del sistema nervioso central en adultos, perfecto, meningioma, ¿no? Meningioma es el tumor benigno, más frecuente en adultos. Dos cosas del meningioma. Señale lo falso con respecto a los tumores del sistema nervioso central. Dice, lo falso. Meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente de la infancia, verdadero. El glioblastoma es el tumor primario más frecuente en adultos. Ya, esto también figura como bueno, según lo que les colocaron, también figura como el verdadero. También puede ser acá,
En todo caso, acá faltaría que especifiquen si es maligno, ¿no? Porque si fue el tumor primario y glioblastoma está más relacionado a la malignidad, puede ser en adultos, pero el meningioma también es más frecuente. El astrocitoma pilocítico es el tumor benigno más frecuente de la infancia, verdadero. El meningioma es el tumor benigno más frecuente de la infancia. Esto sí es bastante falso, porque el tumor, el meningioma es el tumor benigno más frecuente, pero en adultos, ¿no? En todo caso, el tumor benigno más frecuente de la infancia sería el astrocitoma pilocítico. Señale lo falso con respecto a los tumores del sistema nervioso central. El meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en la infancia. Esto es verdadero. Yo creo que acá, por eso, acá decía marquen lo falso. Por eso que están. Este es verdadero, ¿no? El meduloblastoma sí es el tumor maligno más frecuente de la infancia. También, el meningioma es el tumor benigno más frecuente en adultos, sí. Y el meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en adultos. Muy bien, esto es falso porque es lo opuesto acá, ¿no? El meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente de la infancia, en niños. En adultos, depende. En adultos, depende si es secundario o si es primario, pero no está relacionado al meduloblastoma. Meduloblastoma y astrocitoma pilocítico son dos cosas que debemos recordar y sobre todo en infancia. En el caso de meningioma, recuerden que eso sí es en adultos. Señale lo falso con respecto a la localización de los tumores del sistema nervioso central. Muy bien, chicos, acá estamos todos de acuerdo. A ver, en los niños los tumores infratentoriales son más frecuentes. Perfecto. En los adultos los tumores supratentoriales son más frecuentes. Muy bien. Todo esto es verdadero. El meduloblastoma es el tumor infratentorial típico de la infancia. Verdadero. Y acá, los tumores infratentoriales son más frecuentes en adultos. Falso, ¿verdad? Los infratentoriales son más frecuentes en niños. Por eso que esta es la falsa. A ver, un caso clínico. Ah, muy bien, este chico les dije que recuerden por dos cosas sobre todo, calcificaciones y la apariencia bueno, y hasta tres, porque el núcleo excéntrico y la apariencia en huevo frito. Estas tres solamente están presentes en el oligodendroglioma. Es un paciente varón de 45, bueno, no dice varón, un paciente de 45 años, consulta con cefaleas progresivas y episodio de crisis convulsiva. Bueno, esto también puede presentarse en el oligodendroglioma. Pero ¿qué es lo que nos orienta más, ¿no? Dice que es una masa con calcificaciones, patrón de crecimiento lento, en la biopsia se observan células con núcleo excéntrico, citoplasma claro con apariencia de huevo frito. Eso es característico de un oligodendroglioma. Y ustedes así tienen que ver. Si no se acuerdan de repente, porque hay varios que pueden causar convulsiones, hay varios que pueden causar cefalea, pero hay uno que solamente puede causar calcificaciones, núcleo excéntrico, citoplasma claro y apariencia de huevo frito, el oligodendroglioma. Entonces ustedes leen eso y ya saben cuál marcar. A ver, tenemos acá otro. Niño de 11 años. Acá tenemos un niño. Entonces hasta acá vamos, en las opciones tenemos que ir considerando tumores infratentoriales, ¿no? Porque es lo que más frecuente esperaríamos en un niño. ¿Qué más vemos? Presenta cefalea matutina, náuseas y vómitos. Esto no orienta mucho, ¿no? Hay varios que pueden presentar. ¿Qué más dice? Además, los padres notan que el niño tropieza con frecuencia y ha tenido dificultades para leer. Acá ya tenemos algo. Ahí está alterado la visión. Ah, con eso ya sale la clave. Dificultades para leer y en el examen oftalmológico se identifica y con esto nos confirma, ¿no? Hemianopsia bitemporal. Y es una masa supracelular y con eso también les confirma. Hay un tumor nomás que dijimos, así como el anterior, que calcificaciones es típico de oligodendroglioma. Un tumor podría decirse que acá dicen como masa supracelular y que causa alteraciones en la visión como hemianopsia bitemporal. Eso está relacionado a un craniofaringioma. Es el único. Y recuerdan que dijimos en craniofaringioma, alteraciones visuales que se presenten en un niño y que si bien les dicen como tumor de la línea media, también es considerado como un tumor supratentorial. Entonces, muy bien acá. Y es el único que está relacionado con esta alteración de la visión. Con eso marcan craniofaringioma. Astrocitoma pilocítico, si bien es un tumor benigno frecuente en la infancia, el hecho que les den una alteración visual
es algo, podría decirse como más patognomónico de un craniofaringioma. Entonces, por eso les orientaría más a esta opción. Y los demás irán descarte. A ver, acá muy bien, chicos, todos estamos de acuerdo. Mujer de 38 años consulta por pérdida progresiva de la audición. Muy bien, de acá, desde que ustedes leen pérdida progresiva de la audición, tienen que recordar el único tumor más o menos relacionado con la alteración de la audición. El neurinoma del acústico, de repente acá puede estar el schwannoma. Cualquiera de esas dos está bien. Sensación de inestabilidad al caminar, el examen neurológico evidencia hipoacusia neurosensorial, ¿no? Hipoacusia presentaba el neurinoma del acústico. Muy bien, chicos, así tienen que ser. Más o menos leen algo característico de y ya saben qué marcar. Si leen algo relacionado a hipoacusia, neurinoma. Si ven algo relacionado a alteración en la visión, el craniofaringioma es más probable que sea. Si les dicen calcificaciones o núcleo excéntrico, la forma de huevo frito, piensen en el oligodendroglioma. Si ya no les da ninguna de esas cosas que es algo característico y solo, bueno, acá lo vamos a ver mejor, que lo explico con el ejercicio. Mujer de 52 años consulta por episodios recientes de convulsiones focales sin antecedentes neurológicos previos. O sea, no es que el paciente presente una epilepsia de tal tipo como la que hemos estado viendo, sino que las convulsiones son por otra causa. Y dijimos que otras causas de convulsiones pueden ser las metástasis, ¿no? O los tumores o las metástasis. Así que también se puede considerar. Pero a ver, ¿qué más nos dice? No presenta déficit motor ni signos de hipertensión endocraniana. La resonancia magnética muestra una masa bien delimitada. Esto nos dice más o menos un buen pronóstico, es algo bueno. Entonces acá le quitamos la opción de metástasis, nos quedamos con un tumor. Sin edema significativo. Y solamente nos dan que, bueno, que hay convulsiones y que es una mujer de 52 años. O sea, es una persona adulta que presenta convulsiones. Estas convulsiones no están asociadas a otra cosa y es algo bueno, es algo benigno, ¿no? Entonces, ¿qué nos acordamos? El meningioma. Muy bien, chicos. El meningioma dijimos que es el tumor más frecuente en los adultos y es de tipo benigno. Y si nos dicen que tenemos una masa bien delimitada, sin edema significativo, que no presenta déficit motor ni signo de hipertensión endocraniana, es un tumor benigno. Y el tumor benigno más frecuente en el adulto, el meningioma. Muy bien, chicos. Qué bueno que se han acordado de esto. El glioblastoma es algo más maligno. El, si les dan que tiene convulsiones y que es una mujer y no les dicen muchas otras cosas más, pero les da a entender que no es algo maligno, entonces está bien pensar en meningioma como una opción. A ver, muy bien, chicos, Estracito. Ahora, una niña de 6 años es llevada al pediatra por cefalea progresiva por las mañanas, acompañada de vómitos, presenta ataxia de la marcha, inestabilidad al caminar. La resonancia magnética muestra una masa quística con nódulo mural en el cerebelo. La biopsia revela un tumor de crecimiento lento. Esto de crecimiento lento al inicio dijimos era un buen pronóstico, ¿no? Y sabiendo que se trata de un tumor benigno de buen pronóstico, ¿qué nos orienta? Perfecto, muy bien. El ostrocitoma pilocítico. Dijimos que era el tumor benigno más frecuente en la infancia. Entonces, por eso está bien marcar ostrocitoma pilocítico. ¿Por qué no sería el meduloblastoma? Porque el meduloblastoma es el tumor maligno. Tendría que acá en el caso clínico darnos características que nos indiquen malignidad, como no es el caso. Ya, acá sí. Muy bien, chicos, meduloblastoma. También nos dan otro niño, pero acá, ¿qué nos dicen? Se observa una masa sólida en la línea media del cerebelo que obstruye el cuarto ventrículo causando hidrocefalia. Muy bien, el meduloblastoma puede causar hidrocefalia. Y nos confirma que es un tumor embrionario de alto grado, nos dice malignidad, ¿no? De comportamiento maligno y con posibilidad de diseminación al líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, el meduloblastoma. Así quiero, chicos, que cuando vean, ya saben, ya es astrocitoma pilocítico y meduloblastoma ya están en su mente que es niños. Ahora, el astrocitoma pilocítico va a tener características benignas como acá, y el meduloblastoma va a tener características malignas como es este cuadro de aquí. El hemangioblastoma era un tumor relacionado a la parte del cerebelo, pero a ver acá. Puede que digan por la que se hayan confundido por la parte de dificultad para pérdida del equilibrio. Puede que por ahí hayan pensado que puede alterar el equilibrio, pero
Esto es raro. Siempre tratamos de pensar o algo que relacione, y si no hay algo que relacione específico, así como la alteración en la visión, ya saben, craniofaringioma o alteración, hipoacusia, el neurinoma de la acústica. Si no hay algo así tan específico, pasamos a lo que es más frecuente. Si nos dan un niño que tiene todo lo que nos indica una malignidad, pensamos, ¿cuál es el tumor maligno más frecuente en los niños? El meduloblastoma. Eso. Si no dan otra cosa y solamente les dan características de un tumor benigno, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente en niños? Astrocitoma pilosítico. Por ahí vamos. Muy bien, chicos, creo que unas cosas puntuales ha quedado claro. Me alegro. Les voy a ir pasando su postes. Entiendo que hoy día ha sido un día complicado, que algunos de repente están de viaje o están regresando y se les hace a algunos difícil. Ahí le estaba pasando de nuevo el quiz. Pero el último tema, por eso estaba pensando para que no se les complique mucho y también puedan asistir ya, lo podemos programar para su examen me parece que es el 25, entonces hasta antes del 25 tenemos lunes, martes, miércoles o jueves. Yo creo que van a querer entre lunes y miércoles. Esos días, a ver, los voy a ir mandando mejor y mientras les comento. Vayan llenando, chicos, quiero que me aparezcan algunas respuestas del link del post para saber que siguen acá. Link del post. Ya, entonces, lunes, martes, miércoles tengo clases presenciales en la universidad. Estoy regresando a mi casa como a las 9 por ahí. Y a partir de esa hora normal, chicos, si ustedes también pueden, les voy a mandar igual también creo para que me confirmen qué día prefieren, si lunes, martes, miércoles o jueves. El jueves no tengo clases hasta tan tarde, pero si ustedes prefieren unos días que no sea tan cercano a su examen como lunes, martes o miércoles, está bien, igual me adapto. Y me confirman eso qué día prefieren para terminar su último tema. A ver, chicos, vayan llenando sus postes y así hoy día pueden estar tranquilos. Perfecto, chicos, ya me llegaron las respuestas. Está bien, chicos, eso sería todo por hoy. Gracias. Nos estaremos viendo para la próxima sesión.